mente integrada. Buenas noches, mi nombre es Marco Carrasco. Fui invitado por Objetivismo y nuestro amigo Roberto para ayudarles en esta charla y hablemos de objetivismo. En este caso vamos a hablar de un tema bastante interesante que habla del el papel de la derecha o Chile y la derecha haciendo el trabajo de la izquierda. Muy interesante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la dinámica? Como invitado trajimos a un amigo de Objetivismo MX, José Venegas. Él es licenciado, ya lo conocen, licenciado en Derecho. Tiene una maestría en Economía y Ciencias Políticas. Ha escrito libros como La moral del violador, Pensadores de la libertad, Los desafíos del bicentenario, Seamos libres, La moral del violador, hizo la edición, No me parece, y últimamente colaboró con Antonella Martí en su Manual del Liberal. Gracias por estar aquí, José, esta noche. También está Roberto para hablar un poco también al respecto. Roberto es el líder del Objetivismo MX. Nos ha ayudado mucho últimamente a entender muchos temas a varios libertarios para que poco a poco entendamos las ideas de la libertad, especialmente que no es ni derecha ni izquierda. Adelante, buenas noches. Bienvenido, Roberto. Bienvenido, José. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, gracias por la introducción. Pues me da mucho gusto porque de hecho Venegas, José es un amigo de nosotros, ya ha participado en algunos otros eventos, actividades para aquí, para Objetivismo MX. Jamás tiene ningún pero para poder trabajar con nosotros, hacer algo al respecto, y eso es algo que a nosotros nos hace sentir muy contentos, que tener gente tan preparada, tan intelectualmente hablando y como persona que es él, y que ha aceptado ya en muchas ocasiones venir a tocar ciertos temas que, para empezar, creo que muchas personas no quieren tocar, no se quieren meter en ese tipo de temas escabrosos y cosas así como ellos lo dicen, y pues él es una persona que siempre dice que sí, y si se hace un desmadre de esto, mejor, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar por el hecho de que creo que es importante entender una cosa, que no nada más está pasando en Chile, que está pasando a nivel Latinoamérica, y es que estamos viendo que muchas de las personas que dicen, ok, vamos a intentar ser parte o formar parte de la política, se dan cuenta de que tienen dos extremos, ¿no? Y que tienen la derecha y que tienen la izquierda. En este punto, muchas de esas personas dicen, ok, siempre fui izquierdista, voy a darme la oportunidad de conocer algo que esté más a favor de, o la otra posición, y ahí es donde se dan cuenta y llegan a la derecha, y empiezan a darse cuenta de que no nada más son de derecha, sino que se hacen llamar liberales, que se hacen llamar libertarios, y que al mismo tiempo tienen como unas mentalidades medio creepy, medio con quimeras que no pueden ser encajadas lógicamente, y cosas como esas, que en donde mucha gente, en vez de brincar de la izquierda a la derecha, deciden mejor quedarse en la izquierda porque se les hace todavía muchísimo más fascista la derecha que en sí la izquierda, ¿no? La derecha diciéndote cómo vivir, cómo vestir, con quién salir, con quién no, de quién enamorarte, de quién no, qué hacer con tu cuerpo, cómo decorarlo si lo quieres decorar. O sea, todo ese tipo de cuestiones, creo que en vez de que sumen gente a que la izquierda pierda fuerza, creo que más que nada le da fuerza a la izquierda, al mismo tiempo de que la gente no quiere estar en un tipo de filosofía donde prácticamente vengan a dictarte por medio de una moral cómo es de que tienes que vivir, cómo es de que tienes que desarrollarte en sociedad y todo ese tipo de cuestiones. Creo que es importante que donde vamos a tocar de hecho el tema el día de hoy, creo que ese punto también es interesante e importante. Y bueno, Chile, que fue uno de nuestros modelos para muchos de nosotros, cuando tratábamos de hablar de países que intentaban salir de todo ese mercantilismo estatal y todo ese colectivismo que estaba muy fuerte en Chile, que decidieron darle una vuelta y abrirse un poco más al libre mercado, que se pusieron al nivel de muchos otros países que tenían un desarrollo a nivel social, económico y político de los primeros lugares a nivel mundial, y que Chile estuvo entre los primeros del ranking, por ejemplo, del libre mercado, y que ahorita lo estamos viendo que la gente prácticamente se está uniendo o está dándole poder nuevamente a políticos colectivistas, que por cierto también son parte del Foro de Sao Paulo, y vemos que en vez de que la derecha, como dicen hacerlo,
que son la contraposición y todo esto, vemos que en vez de que sea la contraposición o la oposición, vemos que en efecto le está dando más poder a estas filosofías, porque, por ejemplo, creemos y sabemos y está bien demostrado que tanto la derecha como la izquierda son colectivistas. Entonces, bueno, con esto nada más quería dar como una pequeña introducción y te dejo el micrófono, Venegas. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Bueno, tocaste un montón de temas. Yo creo que un poco para explicarlo de Chile, creo que la historia tiene una parte chilena y una parte no chilena, ¿no? La parte no chilena sería un poco lo que vos tocaste, esta transfiguración de la derecha en una derecha nacionalista, xenófoba, pro-religiosa o que utiliza la religión, ¿no? Porque en general no son religiosos los que aparecen liderando este proyecto, sino el uso populista de la religión. Es decir, es como si el cristianismo se transformara en un peronismo, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa transformación y de esta narrativa según la cual el marxismo se ha transformado en una lucha contra los problemas del medio ambiente, en un intento por quebrar a la familia, porque parece que el matrimonio gay quebraría a la familia. Todavía no lo hemos visto en los países donde se ha sancionado, todavía no ha desaparecido la familia, pero no, en fin, no descarto que a lo mejor tengan razón en el futuro, lo quiero ver. Pero esta narrativa según la cual toda esta cosa moral, digamos, que tiene que ver con la historia de la Iglesia, tiene que imponerse para que exista verdaderamente el capitalismo, desvía completamente la discusión de lo que debe ser, ¿no? Podemos poner este origen en el año 2016 con la elección de Donald Trump. Creo que acá empezó la cosa, donde aparece este discurso nacionalista, xenófobo, proteccionista. No tiene el elemento anti-gay que tiene más la versión hispana de esto, porque digamos que la obsesión con el tema tiene más relación con la Iglesia Católica en realidad. Es raro esto que voy a decir, porque si uno ve los grupos protestantes en Estados Unidos, en este tema son cerradísimos, ¿no? La Iglesia nunca ha sido, la Iglesia Católica, no es que ha sido especialmente enfática en esta cuestión, pero en los últimos años, después fundamentalmente de que aparecen los escándalos de abusos de niños y demás, ellos sacan la bandera anti-gay, se ponen a hacer moralina sexual de nuevo, raro, ¿no? Porque están siendo acusados y descubiertos, y salen haciendo moralina sexual sobre la minoría que tienen disponible. Antes hacían moralina sexual sobre digamos, llegar al matrimonio vírgenes o contra los divorciados, pero nada de esto está ya dentro de la posibilidad de la Iglesia. Entonces, bueno, dijeron, vamos a pasar moralina sexual con una minoría menor. Y levantaron esta bandera, ¿no? Pero digo, en Estados Unidos no aparece tanto este elemento, pero un poco está, porque se pone en la lucha contra los derechos de los transexuales, resisten esta cuestión bastante criminal de someter a los menores a unas sesiones de lavado de cerebro y tortura, las que llaman terapias de conversión. Es decir, mientras nosotros estábamos ocupándonos de ese avance de la izquierda que viene a partir del chavismo en el año 98, aparece esta derecha nueva que habla de otros temas y que identifica el marxismo con lo cultural. Por lo tanto, eso debilita la discusión ideológica que debe haber con el marxismo o con el socialismo. Lo que había que discutir, había que seguir discutiendo. En el año 2016, todo el proceso del Foro de San Pablo y la reaparición de todos estos gobiernos estaba en crisis, ¿no? Estaban en caída hasta que apareció la nueva derecha. Y era lógico que fuera así. Ahora quiero señalar que el Foro de San Pablo fue para mucha gente el intento de los marxistas de transformarse a la democracia. Sí, sabemos lo que quería el gobierno cubano y posiblemente el propio Chávez, pero para mucha gente
era la transformación de los marxistas a la democracia. Vamos a probar con elecciones, a la socialdemocracia tal vez acentuada. Pero ese proyecto no es posible porque la propia intervención, la ruptura de los contratos y demás hace que la sociedad se ponga improductiva y que los gobiernos interpreten que hay una conspiración y empiecen a perseguir a los conspiradores, y eso termina en violencia necesariamente. Es decir, no importa que uno inicie un camino socialista con buenas intenciones, al final termina en violencia, porque es la única forma de sostener algo que va contra los incentivos de la gente. Eso estaba en caída, pero aparece esta nueva derecha. Una de las cosas particulares que pasa, eso en el plano ideológico, creo que la discusión con la izquierda se debilita, porque ahora estamos hablando contra los inmigrantes, contra los gays, contra que se termina la familia, etcétera, etcétera, contra un montón de cosas, y no contra los socialistas. Digamos, se crea un socialismo fantasma, una izquierda fantasma. Después de eso, que además tiene este otro componente que vos lo señalaste, que es que aleja a las minorías de los que están del otro lado del socialismo. Porque resulta que empiezan a interpretar que la bandera gay o el matrimonio gay o un montón de cosas que tienen que ver con minorías, se las empieza a poner como comunistas, como marxistas y demás, o sea que es empujar a esas minorías hacia el otro lado. Después lo que pasa es que con Venezuela hay una retórica bélica, diría, de parte del trumpismo, con esto de todas las opciones que estaban sobre la mesa, la creación de un gobierno paralelo, sembrar expectativas, donde todos creíamos que la idea de la entrada de la ayuda humanitaria era la excusa perfecta para una intervención militar, porque es la única forma de terminar con el problema. América tendría que haber terminado con Cuba con una solución militar hace muchas décadas, porque Cuba ha sido un estado agresor de toda América, y hay una guerra declarada desde la llegada del castrismo al poder contra todos los sistemas democráticos del continente. Esto tendría que haber sido resuelto de forma bélica. Bueno, resulta que en el año 2016 llega Donald Trump con toda esta política, en el año 2019 se forma un gobierno paralelo, todas las opciones están sobre la mesa, aparece el señor Putin en Venezuela, aparece China, y desapareció el interés de Estados Unidos por resolver el problema venezolano, no se resuelve. Y ahí hay dos versiones, unas dicen, no, son los propios venezolanos los que no querían esta intervención, otros dicen, no, en realidad es Donald Trump el que no quería llegar a las últimas instancias. Yo lo que creo que cada gobierno es responsable de lo que dice, y el gobierno de Estados Unidos, cuando dice que si no se dejaba entrar la ayuda humanitaria iba a haber consecuencias, y que estaban todas las opciones sobre la mesa, lanzar una amenaza que después no se cumple es la peor opción. Porque lo que pasó después de eso es que el chavismo se refortaleció con Maduro, ¿no? Maduro hoy está imposible de quitar. O sea, esa operación fracasada hizo que de vuelta renaciera el chavismo. Por dos cosas. Primero, porque esta derecha empieza a hablar de estupideces contra cuestiones morales o religiosas, empieza esta derecha a hablar contra el liberalismo, muy particularmente en Hispanoamérica. El peor enemigo de esta nueva derecha es el liberalismo, porque ellos explican que por culpa del liberalismo ha llegado el comunismo, y que ellos, rescatando la religión, que ha sido el origen de Occidente, van a demostrar que son los que realmente saben de política, los que entienden cómo son las cosas, y nos van a demostrar cómo se le gana a la izquierda. Pero resulta que desde que apareció la nueva derecha, la izquierda no ha hecho más que crecer. Y un día cae el gobierno de Evo Morales, cae por su propio peso, porque fracasa, y los que lo reemplazan llegan a la casa de gobierno con la Biblia en la mano. ¿Y por qué llegan con la Biblia en la mano? Porque están dentro de esta retórica de la nueva derecha. ¿Qué pasó al final, después de un año? Bueno, la Biblia perdió. O sea, Dios en Bolivia perdió. Ellos lo hicieron jugar en unas elecciones y perdió. Parece que no alcanza. Y algo parecido pasó en Perú con este señor Aliaga, ¿no? El del Opus Dei. Eso ha achicado ese mercado. Así que en Chile, en última instancia, pasa lo mismo. Hay una crisis, porque hay una insatisfacción de la gente con cosas como las pensiones, y se produce un rebrote de violencia
que nos sorprende a todos, pero que demuestra que algo estaba funcionando mal. Unos dicen, bueno, estos son los aumentos de gasto que hizo Bachelet, probablemente haya sido eso. En todo caso, eso no estuvo bien explicado, y un señor Piñera convierte una crisis política en una crisis de Estado y abre la instancia de la reforma constitucional. Listo, se terminó Chile. Ahora, esa es la parte que le llega a Chile, ¿no? Donde tiene que competir con esta radicalización de la izquierda en momentos en que está de moda esta derecha religiosa, que es segregacionista, que es profundamente elitista, que se jacta de su racismo, de su xenofobia, pero la esconde, siempre estamos en contra de la inmigración ilegal, que es la forma de tapar que están en contra de la inmigración, porque la inmigración solamente es ilegal si la ilegaliza el Estado. No hay nada ilegal en la inmigración si no es una decisión estatal de declararla ilegal. O sea que es un absurdo. Ahora, después está la historia chilena. Y en la historia chilena lo que vemos es un gobierno militar que después de que dentro de un baño de sangre, porque esa era la época, vamos a decirlo, esa era la época, dentro de un baño de sangre, decide establecer una economía organizada y abierta, porque le cree a algunos tipos que lo asesoran, les cree que hay que ir por ahí. Y Chile por primera vez tiene una economía de mercado en medio de una dictadura militar que, digo, viene de un conflicto muy serio que hubo en varios de los países de la región. Pero pasa algo, que es, por una elección de la gente, este general decide entregar el poder. Y cuando entrega el poder no lo entrega a alguien que es de su propio, digamos, de su propia facción, sino que van pasando distintos gobiernos que deciden mantener ese sistema económico como estaba, y le han sumado las libertades políticas, la libertad de expresión y la seguridad de los ciudadanos. Digamos que ese conflicto se había terminado. O sea que hubo 40 años en los que esta constitución fue adquiriendo su propia legitimidad por el hecho de haber sido aceptada, ¿no? En realidad, cuando se cree que las constituciones tienen que ser impolutas, nunca lo son. Las constituciones siempre parten de un acto revolucionario, muchas veces de un acto de violencia, pero lo importante es qué es lo que establecen a futuro, qué pacto que todo el mundo ha ido aceptando, y esto no ha sido defendido de esta manera, me parece. Y entonces aparece en esta elección, creo que todo muy tomado por tenemos que hacer una derecha de este estilo. Para competir con la izquierda hay que hacer una derecha de este estilo, así que hay que atacar a todo lo que suena liberal, porque tiene que ser comandado esto por alguien que venga desde alguna secta cristiana repitiendo estas cosas, que es este señor Kast. O sea, tienen éxito en eliminar el liberalismo liberal, por decirlo de alguna manera, porque ahora ya la palabra liberalismo quiere decir poco, y generar esta opción. ¿Por qué no funciona, en mi opinión? Vos lo mencionaste. Porque pretenden ser una oferta más estrecha. Pretenden estrechar su ámbito, digamos, de la gente a la cual va dirigido. Es más chico el público de esta derecha que el público del liberalismo, que se dirige a todos, no hace distinciones de ningún tipo. Pero ellos creían, voy a hacer una pausa, yo no creo que esto sea una estrategia en realidad, esto se presentó como una estrategia. Nosotros no sabemos todo de política, ustedes no entienden absolutamente nada. Cuando este mensaje se haga, entre comillas, conservador, hable para las mayorías sociales, para las mayorías culturales, para todo esto, vamos a ganar las elecciones como el liberalismo nunca ha conseguido ganarlas, ¿no? Y la verdad es que achicó su público. Si el liberalismo antes fue ineficaz en convencer a las mayorías, la diferencia de esta nueva derecha es que no es que es ineficaz, no le interesa dirigirse a todo el mundo. Entonces ya la batalla está perdida de entrada. Entonces han sido muy eficaces en conformar a la derecha. O sea, han conseguido que las derechas se hagan a imagen y semejanza del plan que tenían. Pero al final
aún confrontando con un señor que se ha volcado más a la izquierda, han perdido. Y hay algo peor, porque como Chile tiene esas heridas del pasado, tiene las heridas del pinochetismo, es algo que divide a la sociedad chilena, pero a pesar de que divide a la sociedad chilena, habían conseguido convivir en paz, prosperar, que les vaya bien, hay algún elemento en esa derecha de además voy a meter algo más en esta elección. Voy a meter la reivindicación del pinochetismo. Y al meter la reivindicación del pinochetismo, dejaron afuera a los que no quieren reivindicar al pinochetismo, a pesar de que pueden estar de acuerdo con el sistema económico. O sea, esto que lo han vendido como una estrategia, no es una estrategia, es como una especie de revancha moral, en Chile particularmente, ¿no? Es como, venimos a reivindicar ese pasado. Y al reivindicar ese pasado, dejaron afuera los últimos 40 años, que es lo mejor que tiene la historia de Chile, que es un Chile que habiéndose enfrentado por las armas, consiguió convivir y tener un sistema económico común, que es un denominador, un mínimo denominador común. Y se ha roto porque alguien ha elegido volver a los conflictos del pasado. Y al volver a los conflictos del pasado, como Pinochet no está y no tienen las armas, lo perdieron. Y lo digo porque a pesar de que Kast intentó moderar, que creo que está bien, inclusive lo insultaban por eso, por tratar de moderar su mensaje sobre el final, es evidente que la gente que lo sigue, porque eso lo ve uno en las redes sociales, ya uno no puede analizar solamente una facción política por lo que dice la gente cuyas caras presentan, porque uno ve en las redes sociales qué es lo que hay abajo. Y lo que uno veía abajo era esta reivindicación de la cosa militar pinochetista, que de nuevo achicó de manera suicida la oferta que tenía la no izquierda para hacerle a Chile. Así que creo que es una tragedia. Sí, de hecho, y he estado viendo, por ejemplo, desde un tiempo para acá, en Latinoamérica muchos de los representantes de ciertos movimientos como lo son los paleolibertarios, como son la nueva derecha, como se hacen llamar ellos mismos, salen con, no sé, playeras de Pinochet, salen otros, por ejemplo, cantando Cara al Sol de super franquistas, y esa se supone que ellos se presentan con la bandera, nosotros somos los true libertarians, nosotros somos los true liberales, nosotros somos la true derecha y los true defensores de la libertad. Después te vas dando cuenta de que dices, ok, va, me agrada la idea. ¿Por qué? Porque en la izquierda me dicen que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. O sea, están yendo en contra de mi libertad y a principios de mis derechos, ¿no? Pero después hay esa misma gente que decide que se harta de estar en una filosofía en donde le vayan dictando cómo vivir y cómo debe de pensar y cómo debe de razonar. De repente tiene la otra opción y va a la otra opción y como bien dices, nos encontramos con una serie de estupideces en donde, por ejemplo, hay personas que se ponen a dar conferencias hablando de lo malo que es la masturbación, de el por qué hay que encarcelar o hay que enjuiciar mujeres que han practicado el aborto. Imagínate, todas esas mujeres que están huyendo de la izquierda por toda esa imposición moral, toda esa imposición desde la educación, y ellos lo saben, vienen a buscar una ayuda, vienen a buscar un apoyo en alguna otra facción que se ponga en contra de la izquierda y se encuentran con esto, con pseudoliberales hablando de hay que encarcelar mujeres que aborten o todos los gays están a favor de los lobbies y todos los gays son financiados por Soros, ¿no? Cosas como esas que dices, llegas a ese tipo de locura, sales de Guatemala y entras a Guatepeor como México. Entonces, y eso es interesante porque se está dando también en México. Ya vemos cómo este tipo de liberales que ellos mismos ni siquiera se aceptan como conservadores, por algo les daría pena, no sé, aceptarse como conservadores, vienen y se empiezan a meter en los partidos políticos para decir que hay que hacer algo al respecto por la libertad, pero no definen cuál es esa libertad, y esa libertad es el hecho de no dejar que los homosexuales, por ejemplo, se tengan un matrimonio, no sé, de que las personas se les
vaya guiando cómo es que qué es lo que deben consumir, qué no, con su propio cuerpo y todo ese tipo de cuestiones. Obviamente y por obvias razones, esta gente sale corriendo. Buscan apoyo y llegan y acá también los quieren linchar y peor aún, los quieren linchar a un estilo de la Santa Inquisición en donde ellos mismos, he visto en internet como esa misma gente dice que estarían mejor en una ilustración en donde, o en la Edad Media, en donde la iglesia era quien tenía el control del gobierno y del armamento y de todo esto. Entonces, Marco, ¿qué opinas después de ya toda esta intervención de José y mi opinión? Gracias. Tenía muchas preguntas preparadas, pero las respondió todas José y luego tú, entonces luego ya tuvieron un análisis bastante completo de la situación. Yo como boliviano en algún momento vi cómo la derecha pavimentó también el camino a la izquierda, de Estados Unidos, que decía coca cero en Bolivia, cero plantaciones de coca, creó una resistencia y creó y modificó y diseñó a Evo Morales para que agarrara el poder. Sin contar el nacionalismo bruto y fuerte que había en Bolivia respecto a la salida al mar por Chile. El momento en que Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la presidencia en Bolivia fue por un problema justamente de ese tipo, ¿no? Evo Morales señaló muy fuertemente a Gonzalo Sánchez de Lozada por querer sacar gas a través del terrible Chile que nos quitó el mar hace 100 años. O sea, y el boliviano seguía casado con esa idea, ¿no? Vemos cómo la izquierda va moldando el discurso de la derecha para crear ese odio tan interesante. Y lo que acaba de mencionar José respecto a cómo Pinochet logró esa estabilidad económica, pero la gente tan sentimental que es hoy, la gente tan antiderecha que es hoy y más progresista, no puede soportar que tú digas algo bueno de una dictadura tan sangrienta que hubo en Chile, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la derecha, que se dice la principal opositora de la izquierda, está pavimentando y en todos los países ha dejado el campo bien cultivado para que la izquierda llegue. Y está el caso de Trump y Estados Unidos, perdón, Trump y Biden en Estados Unidos, donde Trump dejó perfectamente fértil el campo para que Biden ganara las elecciones. Ahí yo, no sé, preguntaría a los dos, ¿qué opinan de que, digamos, el Partido Libertario en Estados Unidos, siendo casi el 1%, raspando el 2%, es votar tu voto al caño, votar por ellos porque son verdaderos libertarios que están en contra de la izquierda y la derecha, o evitas un mal mayor votando por Trump, viendo que tiene más posibilidades de ganar y que evite que llegue Biden al poder? No sé, esa parte es muy conflictiva para muchos. ¿Qué podrían decirnos al respecto ustedes? No sé, José, si quieres empezar primero. Bueno, yo no estoy seguro cuál mal es mayor o menor en ese caso, porque acá hubo un hecho violento muy grave que está protagonizado y responsabilidad de Donald Trump y la gente que tiene a su alrededor, que es el ataque al Congreso el 6 de enero. Va a ser un año. Ese hecho fue gravísimo para Estados Unidos. Diría que es uno de los hechos institucionales más graves de su historia desde la Guerra de Secesión. Es decir, es poner en duda el sistema. Hay alguna locura pseudo-libertaria, porque esto también nace de acá, hay esto palio, esta cosa palio, ¿no? Hay alguna locura que identifica a romper todo con una causa anarcocapitalista, ¿no? Inclusive usaban esta bandera que vos tenés ahí. Estaba presente en el ataque al Congreso, ¿no? Eso no es una... eso no conduce a un anarcocapitalismo. Eso conduce a un fascismo. A eso a lo que va a conducir. O sea, quebrantar el sistema institucional norteamericano, que es el faro de todos los países organizados que hay, es cambiar al mundo directamente. Entonces, mal, menor o mayor, yo creo que ese hecho ha sido uno de los más graves que han ocurrido en los Estados Unidos y ha sido protagonizado por Donald Trump. Eso en un aspecto. Después lo otro, que me quería referir a algo que había dicho Roberto recién, el tema de, bueno, me olvidé que era lo otro, me preguntaste otra cosa, me olvidé lo que iba a decir, no importa, de la edad. Habías hecho otra pregunta, además de lo de... Ah, el Partido Libertario. Bueno,
el problema que yo veo, no solamente en cuanto al Partido Libertario, estoy hablando de todos los liberales en todo el mundo en este momento occidental, es que frente a esta ola derecha, lo que presentan es una cobardía que da vergüenza. Porque acá están los que directamente han traicionado y se han sumado a esta mentira de que no queremos gobierno, pero queremos que gobierne la iglesia. Lo que no quieren es un gobierno liberal. Lo que no quieren es lo que pasó en Occidente desde que apareció el liberalismo, que es organizar gobiernos que pretenden defender derechos individuales. Porque esos gobiernos que pretenden defender derechos individuales, lo primero que tienen que hacer es deshacerse de la iglesia en el poder. Y no se deshizo de la iglesia en el poder, no se deshicieron los ateos. Fueron los cristianos los que se deshicieron de la iglesia en el poder. Porque eran los cristianos la mayoría, los que estaban siendo esclavizados por esa iglesia. Entonces decir que no queremos gobierno, porque queremos el gobierno de la iglesia, es como decir me quiero escapar de la Argentina para irme a vivir a Corea del Norte. Es un disparate. O sea, esta es la gran mentira de este paleoliberalismo, ¿no? Ahora, ¿qué hace el otro liberalismo, el pequeño liberalismo? Salvo unos locos, porque recién decía Roberto, qué gran costo que hay que asumir para decir esto, ¿no? Es una vergüenza que tenga que tener un costo en el liberalismo esto. Es una vergüenza. El sometimiento, la arrastrada de los liberales ante este avance. Da asco. No sé cómo poner un énfasis suficiente para la cobardía de los liberales frente a esta situación. Entonces, le falta para mí a este partido libertario mucho más énfasis en la crítica a la nueva derecha y a Donald Trump. Porque ese lugar es el que tendría que ocupar el partido libertario. Y este déficit lo veo en todos los que son liberales, en Hispanoamérica también, que no están precisamente contentos con esto, pero que están mudos permanentemente. Hay ciertas cosas en el liberalismo que son como intocables, por ejemplo el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin es algo de lo cual los liberales todos se han agarrado porque es una cosa muy importante. Cuando aparece un señor y critica el Bitcoin, lo atacan porque no puede ser, porque la moneda es libre y que con esto nos vamos a liberar del control del gobierno, y patatín y patatán. Donald Trump dijo ayer que estaba en contra del Bitcoin, que parecía que era una estafa. Y no hay manifestaciones de estos mismos liberales tan apasionados por el Bitcoin hablando de Donald Trump. Entonces yo creo que esta derecha, además de haber conseguido destruir al liberalismo en gran medida, han tenido éxito en eso. Pero es una victoria pírrica, porque no pueden salir de ahí. Solamente le pueden ganar al liberalismo, porque el liberalismo se ha transformado en una cosa amoral y que no quiere ser protagonista. Entonces le han ganado el liberalismo, efectivamente, pero es una victoria pírrica porque no van a salir, esa es la única victoria que van a tener. Y entonces, en la medida que no haya una reacción fuerte y que no seamos unos poquitos los que hablamos de esto, nadie va a creer que hay otra cosa además de esa derecha supuestamente religiosa. Así que yo creo que eso es lo que detiene el avance, las oportunidades están. Me parece que de este nacional populismo, digamos, se enfocó mucho en neutralizar al liberalismo, porque sabía que después de esta izquierda que teníamos, lo que iba a aparecer como respuesta iba a ser el liberalismo. Así que salieron a matar eso. Salieron a matar el brote verde, como decían los macristas. Salieron a matar el brote verde que surgía como evidente después de, recordemos, década del 90, reformas de mercado. El chavismo es la reacción a esa década del 90, reformas de mercado. Lo que venía era la reivindicación de esas reformas. Eso era lo que venía. Y eso es lo que salieron a matar. Y eso es lo que los liberales no salieron a defender. Sí, de hecho, ahorita que mencionaste lo del Partido Libertario y eso, yo hace un tiempo me empecé a dar cuenta de una cosa que es muy interesante. Yo creo que debería de ser un tema que debería estar más en la mesa de diálogo, no tanto de debate, sino de contraste entre diferentes posiciones, en este caso libertarios, liberales, objetivistas, que es el hecho de que el libertarianismo, yo creo que llegó un punto en donde se dio cuenta de un gran error, que era
haber aceptado a todo aquel que estuviera en contra de la izquierda o del comunismo, que odiara al comunismo y que odiara a la izquierda, y creer que por eso, y hay que estuviera a favor del libre mercado, que por eso entonces ya eras parte de un libertarianismo, ya podías levantar una bandera de cáncer, ya podías decir que eres un defensor de los derechos del individuo y todo esto. Y yo creo que esto fue un gran error, porque en esa llegada, en esa admisión de gente, empezó a entrar gente que hablaba, como lo habíamos dicho, de gente que aplaudía el peronismo, gente que aplaude muchas de esas facciones que ya sabemos que son totalmente nacionalistas o que son fascistas por excelencia, y que también están dentro de todo de este concepto que ya se prostituyó totalmente, que ya cada quien está utilizando a su conveniencia, y que creo que ese error se está notando, porque al momento, les voy a platicar una anécdota rápida. Cuando yo estaba estudiando en Berlín, una vez tuve la oportunidad de estar con unos chicos de Polonia y otros chavos de ahí de Berlín. Estaba un chico de Chile, bueno, eso estuvo después, pero bueno, estábamos platicando y me decía, y yo le dije a uno de ellos, le decía que la socialdemocracia prácticamente era el camino, ese camino que te llevaba después a un colectivismo más extremo y ya prácticamente al socialismo y después a la búsqueda del comunismo y todo esto. Ellos me decían que era algo exagerado. Ellos me pusieron un ejemplo similar, me decían, bueno, pues mira, los libertarios son los fascistas, son los nacionalistas, pero nada más que es ese proceso. Ustedes, todos los libertarios están en un proceso, pero va a ir avanzando hasta que lleguen al fascismo y al nacionalismo. En ese momento no me cayó el 20, dije, ¿cómo crees? Y lo tomé como un insulto. Después regresé a México y empiezo a ver gente diciendo que odia a los homosexuales y que el libertarianismo debería de buscar la manera de hacer algo sobre este tema, que no sé, que odia a los inmigrantes, que defienden gente como Donald Trump, Pinochet, cosas como estas que dices, no están tan alejados de la realidad. Lo que me acaban de decir es verdad. Esta bandera muchas veces ya se convirtió en ese hostal para todo ese tipo de personas que con el simple hecho de odiar el comunismo, decir odiar el comunismo y odiar a la izquierda, llegan a levantar esta bandera, y de verdad es que creo que no representa en realidad ni al liberalismo, ni representa menos al objetivismo, que también lo ligan con esta bandera y así. Y yo creo que eso pasó también con el Partido Libertario de Estados Unidos, en el cual se empezó a inmiscuir mucha esta gente también, que después empezó a defender más las ideas de Donald Trump y todo esto. Entonces empezó a perder poder, la izquierda empezó a ganar poder por el hecho de que también esta gente se empezó a abrazar este tipo de ideas, que lo único que hace es hacer que la gente huya de ese tipo de fascismos que ya están hartos, ¿no, Marco? Sobre todo porque esto tiene que ver con su vida. Ellos están cuestionando cosas que tienen que ver con la vida de la gente. Ahora, yo lamento informarles que el nacionalismo es un comunismo. Es más, toda la izquierda que nosotros conocemos es nacionalista, o ya no es marxista. Uno no oye hablar nunca a Maduro de lucha de clases. Ninguna empresa en Venezuela ha sido expropiada en nombre de la terminación de la plusvalía. Ha sido siempre con motivos estatistas, nacionalistas, ¿no? Así que la izquierda es nacionalista, la derecha también es nacionalista, y el único comunismo que queda es el nacionalismo. Porque el comunismo es eso, es decir, es, digamos, quitarle al individuo su independencia para poner el acento en las cosas que hay en común, en grandes causas. Las grandes causas son comunes. Eso es el comunismo, a través de distintas cosas. El nacionalismo latinoamericano y español siempre ha sido estatista, además. ¿Por qué ahora no es estatista? Bueno, porque están en esta cosa del disfraz. Pero el nacionalismo es eso. Y el gobierno de la iglesia también es un comunismo, ¿no? Oye, Venegas, pero te das cuenta que disfrazan y que agarran ciertas cosas, las tuercen para formar sus discursos, sí, por ejemplo. Nunca dicen esto es una cosa negada. Lo que es sí, verdaderamente una pesadilla es que hace 6 años que estamos hablando con gente que niega lo que piensa, la cual se nota lo que piensa todo el tiempo, se nota, pero lo niegan. Entonces, eso es lo que lo hace muy complicado. Pero yo insisto con esta idea, han sido terriblemente eficaces y en todos los países han sido la misma estrategia y han empezado en un momento cero, empezó este discurso,
Y con eso han conseguido destruir el liberalismo, pero no es una gran victoria, ¿no? Creo que esta cuestión tiene patas cortas. Donald Trump no fue reelecto, ¿no? Recordemos que Donald Trump no fue reelecto. Y él consiguió en su segunda elección, donde no fue reelecto, o sea, lo que él cree, no lo cree, pero dice, eh, consiguió mucho más votos que la primera vez. Pero a pesar de eso, es tal el efecto reactivo que produjo, que es muchísima más la gente que fue a votar contra él en la elección. Entonces, este es el problema. Ellos tienen una estrategia para sentirse bien. ¿Cómo se sienten bien? Purificándose, siendo cada vez más cerrados en su discurso y no dudando. El que duda es expulsado. Eso achica permanentemente su grupo de pertenencia. Entre ellos, a base de violencia y a base de prepotencia en las redes sociales, se sienten que se están comiendo al mundo. Pero en realidad lo único que están haciendo es abrirle una oportunidad a la izquierda para reciclarse y aparecer de nuevo. Ya estaban muertos después de la caída del muro de Berlín, pudieron respirar un poquito en la época del chavismo con el Foro de San Pablo, y la única razón por la que van a sobrevivir es por esta nueva derecha, que habla de cualquier cosa. ¿Hay alguna manera, por ejemplo, se están infiltrando los conservadores en las filas libertarias, están robando el nombre, como en algún momento los izquierdistas robaron el nombre de los libertarios? ¿Hay alguna manera de que los libertarios justifiquen su participación en partidos de derecha, como está pasando aquí en Sudamérica, allá en Sudamérica, y también pasó en Estados Unidos, que algunos libertarios se infiltran en las filas de la derecha y logran hacer movimientos a favor de una economía más liberal? ¿Se justifica eso? ¿Es necesario que realmente el libertario tenga que llegar a Es eso que, para plasmar sus... es que esa es la versión de esto es una estrategia, tenemos que juntarnos. Es completamente falsa, porque la verdad que esos que se identifican como liberales están con esa gente porque piensan exactamente igual que ellos. No es que toleran su programa moral, están ahí por su programa moral. En Argentina, por ponerte un ejemplo, Milei, que va aliado con este partido NOS, que es un partido nacionalista católico, el nacionalismo católico es el enemigo histórico de todas las reformas liberales de la Argentina, el creador del peronismo, entre otras cosas, es el causante, digamos, del peronismo y de lo peor del radicalismo también, y se alía con Milei. Milei aparece como el libertario, entonces habla de bajar el Banco Central, y toda su lista abajo es de esta gente. Y él empieza a citar la Biblia todo el tiempo. ¿Y por qué cita la Biblia si tiene textos liberales de sobra para explicar cualquier cosa que quiera explicar? Bueno, cita porque está contribuyendo a la creación de esta nueva legitimidad que está basada en la religión católica. Y eso, por supuesto, va contra el liberalismo. El liberalismo es derechos individuales, rule of law y un sistema institucional. No es un ministro de Economía liberal. Lo que están tratando de vender es que van a tener un gobierno de la Iglesia con un ministro de Economía liberal. Eso no funciona, porque lo liberal es el derecho a propiedad basado en instituciones, en igualdad ante la ley. El derecho de propiedad en un contexto de rule of law. No puede haber rule of law en un gobierno religioso, porque ¿qué ley va a estar encima de Dios? No puede estar. O sea, el rule of law es lo contrario a la legitimidad religiosa, es lo opuesto. Sin rule of law no hay liberalismo. Y el gran engaño es decir, no, nosotros vamos a tener un sistema gobernado por el Opus Dei, pero con un ministro de Economía que baje los impuestos. Eso es una gran mentira. Pero iba esto. Este partido a Milei no le suma nada. Milei es una figura casi del espectáculo en Argentina, que tiene mucho rating, entonces ha tenido un número importante de votos en un distrito, No en casi. la capital. Sale en ¿Cómo? teatro. No casi. De hecho, tiene una obra de teatro. Sí, ha participado en una obra de teatro. Pero lo que quiero decir es, Milei se ha juntado con esta gente y ha sacado este porcentaje. Y hay otro candidato en la provincia de Buenos Aires que se pronunció a favor del aborto, que se llama José Luis Esper, al cual la gente de Milei le ha hecho oposición. Le ha hecho oposición. De hecho, festejaron cuando este candidato, en vez de sacar 3 diputados, sacó 2, porque en el recuento final
le quitaron uno de los diputados que tenía. O sea, estaban en contra. Ahora, el Partido Nacionalista Católico que se presentó en este distrito sacó el 0,96%, el partido al que apoyaba a la gente de Milei. Entonces, no es cierto que sume electoralmente. La razón por la que apoyan a Milei esos liberales es porque saben lo que tiene abajo. Esto es como una gran hipocresía. Milei es el que les permite tapar lo que verdaderamente están apoyando, que es ese programa moral de control de la Iglesia. ¿Por qué? No lo sé. Pero la razón por la que están con Milei es esa. O sea, acá no hay cuestión estratégica alguna. Esa gente por abajo de la mesa ama a Donald Trump, nos odia a nosotros, nos llama liberprogres. No los del Partido Nacionalista Católico de Milei, los que dicen que son liberales que están con Milei. Algunos de esos liberales son los que promovieron a Laje y Márquez en la Argentina. Entonces, el problema es que nos hemos quedado con esto de que hemos sido engañados casi en el liberalismo. Ahora, viéndolo de manera positiva, esta es una gran oportunidad para entender al liberalismo y por qué ha fallado. Yo creo que es porque ha estado controlado siempre por una especie de cinturón de castidad intelectual de esta derecha religiosa que trata de que no hable de temas que la gente quiere que hable. Entonces, los jóvenes quieren que se hablen de esos temas y que son expulsados hacia la izquierda justamente porque el liberalismo, el que ahora identifican con razón, van a identificar con el fascismo, los ha expulsado. O sea, esto nos permite ver qué le hacía falta al liberalismo para ser liberal. Entonces, empezar a hacer una oferta más amplia. Con la primera consecuencia de que hay mucha gente que queda en el camino, pero acá el problema no es cuánta gente lleva adelante las ideas, sino con qué coherencia, ¿no? Eso es lo que va a tener un efecto después. Sí, y en efecto yo creo que eso es lo que también está repercutiendo ahorita en las consecuencias de lo que está pasando en Chile, de hecho, porque estamos viendo cómo, en efecto, lo que está llegando a intentar ayudar o apoyar o defender o a rescatar, como dicen ellos, es la libertad, la defensa de los derechos del individuo. Pero te vas dando cuenta de que cuando llegas ahí, pues no defienden los derechos del individuo, es más, para no tener que darte una explicación coherente y tener que sacar a los ateos de toda su defensa y cosas como esas, entonces vienen y dicen que solamente las personas que crean, que sean parte de este movimiento que es, como dices tú, católico, cristiano, sí son liberales, true liberales, los verdaderos liberales, los demás no. Entonces ya los ligan a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tú no estás a favor de que Dios es el creador de los derechos, de que Dios es el que nos está dando todas estas posibilidades de poder tener una ética, una congruencia y una razón, pues entonces, si no estás a favor, eres progre, eres libre progre, eres de izquierda, y muchos están diciendo, no, prefiero estar aquí que me digan que soy libre progre, ¿no? Y eso creo que está espantando a muchísima gente que prefieren, dicen, no, pues mejor me quedo en la izquierda, porque estos lo que están haciendo es una nueva inquisición. O sea, todas aquellas personas que no estén a favor de que Dios es el que es la definición para toda su metafísica y todo esto, pues entonces es libre progre, y ahí ya se acabó. Entonces es Mira, fascismo. Hay dos aclaraciones que me gustaría hacer. Una, esto no es cristianismo. Yo fui católico, iba a misa todos los domingos hasta los 25 años. Nunca pensé diferente de este estilo de catolicismo. Siempre pensé lo mismo, el Opus Dei y toda esta cosa, ¿no? Siempre creí en el liberalismo, división entre la Iglesia y el Estado. Dios no tiene nada que hacer con el aparato de la fuerza, nada que hacer. El aparato de fuerza no puede mezclarse con la religión, porque entonces no tiene límite alguno. Así que esto no es exactamente ni catolicismo, ni cristianismo, acá nadie está tratando de evangelizar a nadie, acá lo que están tratando es de utilizar una forma de legitimidad que conduce a un gobierno absoluto, punto. Lo otro es
fíjate que Vladimir Putin hoy hace declaraciones donde dice que él, yo desconozco, para mí solamente existe el hombre de la mujer es mujer, con esta cosa del transgénero y qué sé yo, y después agrega, esto es lo que dicen nuestras tradiciones y nuestras religiones. Esto es una especie de oscurantismo que está viniendo por acá. Resulta que él está fundando la ley civil, la ley del Estado, lo que la gente puede o no hacer en las religiones, pero el oscurantismo es el que está enfrente. Lo digo porque vos recién mencionaste la Inquisición, y esta gente habla de que hay una Inquisición atacándolos a ellos, porque no los deja imponer su religión. La violación de su libertad religiosa consiste en que no los dejan imponer su religión. Esta es la gran cuestión y la gran mentira. Y la otra es, pero como digo, mentiras que no sirven para nada, porque la gente igual se va. Lo único que hacen es atacarnos a los liberales. Bueno, nos atacan, nos dirán un montón de cosas, pueden olvidarse de nosotros, pero cuando al deshacerse de nosotros, se deshacen de lo que les posibilitaría conservar las libertades que tienen. Porque no saben que las libertades que tienen son consecuencia de que los otros también tienen libertades. Porque si los otros no las tienen, cuando los vayan a expropiar, van a aplaudir, y tienen razón en aplaudir, van a hacer bien en aplaudir, porque ustedes están desconociendo la libertad de los demás. La única garantía de las libertades que quieren es que respeten a las libertades de los otros, que los otros quieren. Esto es básico en la civilización. Este punto se lo olvidan. Lo otro es, entonces, no entiendo por qué están contra el comunismo. Si el comunismo lo que hace es expropiar la vida de la gente. Y ellos también quieren expropiar la vida de la gente y adueñarse de su vida. Lo otro es, no, tenemos que hacer algo, unámonos todos, porque el problema acá es el comunismo. Esto está en la retórica de Milei. ¿Por qué estoy con Vox? ¿Por qué estoy con toda esta gente? Porque es para derrotar al comunismo. Bueno, a ver, si estamos en derrotar al comunismo, ¿por qué? Bueno, estamos en derrotar al comunismo por la propiedad privada. Y la propiedad privada implica la libertad contractual, ¿o no? Porque sin libertad contractual no hay propiedad privada. Es como el nazismo, ¿no? Hay una propiedad en los papeles, digamos, pero tiene que haber libertad contractual. Y si tiene que haber libertad contractual, tiene que haber libertad de inmigración y tiene que haber libertad matrimonial. Entonces, ¿dónde queda toda la oposición a esta cuestión, ¿no? Entonces, además, dicen, vamos a aliarnos contra esta izquierda, y ustedes tienen que entender que tenemos que aliarnos. ¿Y qué significa esta alianza? Bueno, el liberalismo se tiene que callar y dejar de ser progre. ¿Qué es dejar de ser progre? Todas estas libertades las tiene que desconocer. ¿Por qué las tiene que desconocer si el liberalismo siempre ha hablado de todas las libertades? No, porque ustedes han sido libres gracias a que el Occidente ha sido católico. Wow. Yo creía que habíamos sido libres oponiéndonos al catolicismo, ¿no? Porque el mundo estaba dominado, el mundo occidental estaba dominado por la Iglesia, a la cual hubo que desmembrar. Lo que ha hecho el liberalismo es quitarle el poder a la legitimidad religiosa, justamente. La ha desconocido y ha creado una nueva legitimidad. Entonces, decir que el liberalismo es consecuencia del catolicismo es como decir que la libertad de los esclavos es consecuencia de la esclavitud. Volvamos a establecer las plantaciones para que siga existiendo la libertad de los esclavos. Esto es una gran falacia. Como digo, es una falacia muy repetida, de gente muy retorcida, que la está repitiendo, mucha gente se la está creyendo, pero señores, no les sirve para nada, porque la puerta está abierta y la gente se va. Interesante el tema que se toca. Ya para ir cerrando, hay una consulta que ha hecho mucha gente, incluyo yo mi duda ahí. A todos los libertarios has dejado muy claro que tenemos que tener la fuerza suficiente y la valentía suficiente de separarnos de los conservadores, decir, no, espérate, nosotros somos así y nosotros no queremos interferir en la vida de nadie, ni en lo económico, ni en lo individual, ni en lo personal. Pero normalmente sale el discurso este de que entonces van a buscar, están luchando una lucha imposible. Sus probabilidades de ganar son casi nulas. Vas a pasarte la vida entera defendiendo eso y no vas a lograr nada políticamente ni culturalmente.
ustedes dos, ¿qué le dicen a esa gente que trata de bajarte la fuerza y decirte, no, que vas a perder el tiempo, vas a estar hablando a la pared, no vas a lograr nada? ¿Cómo logramos imprimir esa fuerza en los libertarios que sí quieren diferenciarse de derecha a izquierda para que ese péndulo que está como en Chile, de izquierda a derecha, en Bolivia, que ya, bueno, ya se fue a la izquierda totalmente, pero en todos los países, ¿cómo frenamos el péndulo culturalmente y políticamente y que los nuevos libertarios que se están acercando a nosotros no pierdan la esperanza y hagan la lucha y que tengan la fuerza de pelearse, o no pelearse, de defender sus ideas desde una carne asada hasta una conferencia en una Cámara de Diputados o lo que sea? ¿Qué hacemos? Bueno, a mí me parece bastante absurdo el argumento de que teniendo una visión más cerrada se van a tener más votos, o sea, dejando afuera a los inmigrantes y a los gays y a los amigos de los gays y a todos los jóvenes a los cuales el tema no les importa, van a tener más votos. No sé, realmente no sé cómo es el razonamiento, cómo es que cierra, o dejando afuera a la gente que no es fanática religiosa, que no está dispuesta a estar escuchando discursos de la Biblia, citas de la Biblia en el Congreso, que es un aparato de fuerza civil. No veo cómo, cerrando el discurso, se va a tener mayor éxito. A lo mejor es lo que a ellos más los entusiasma y están entendiendo que lo que a ellos les entusiasma va a entusiasmar a los demás. Y la otra respuesta es práctica. Bueno, si fuera así, hubieran ganado en Perú, hubieran ganado en Bolivia, hubieran ganado en Chile y ganarían ahora en Brasil y hubieran ganado en Estados Unidos. Entonces, eso de que esta es la gran genialidad, como te digo, el nacionalismo católico, donde fue solo en la provincia de Buenos Aires, sacó el 0,96% de los votos. El señor al que no apoyaron los nacionalistas católicos en la provincia de Buenos Aires sacó el doble de votos que Milei. Esto no, es tal el aparato y la plata que circula entre estas sectas que reparten y demás, que la opinión pública internacional, los medios, también están convencidos de que Milei ha sido el más exitoso en esta línea de anti-estado, digámoslo así. Pero el señor de la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, sacó el doble de los votos. Y los aliados de Milei sacaron el 0,96. Esto de que ellos son el secreto del éxito de la política. Si fuera el secreto del éxito de la política, dirían la verdad de lo que piensan. Dirían, odiamos a los gays. Dirían otra cosa que no dicen, que odian a los judíos. Que cuando hablan de la conspiración de Soros, de toda esta cosa, es el reciclaje de todas las estupideces que decía el nazismo sobre el judaísmo. Dirían eso. Si fueran tan ganadores, lo que harían es decir abiertamente lo que piensan y no se disfrazarían de libertarios. ¿Por qué tienen que disfrazarse de libertarios para ser tan ganadores como creen que son? Sí, y de hecho, yo creo que esta pregunta, para empezar, ya, valga la redundancia, empieza desde un error que dice, pone como si en realidad ellos o esa posición fuera la verdadera solución, pero como bien lo ha explicado José, no ha sido la solución, ha estado ahí, han intentado, no lo es, porque en vez de que la gente se sume, la gente se va. Entonces, otra cosa, creo que el hecho de que porque alguien vaya a hablar en contra del comunismo y de la defensa al libre mercado, pero al mismo tiempo dice una serie de falacias que ya bien mencionó él, en contra del matrimonio igualitario, en contra de que todo lo que tiene que ver en contra de la creencia de un teísmo, entonces es antiliberal, es liber progre, y ese tipo de cuestiones en donde, a ver, para empezar, cuando alguien va a votar porque A es igual a A, porque algo tiene una identidad en específico, porque eso demuestra un código de conducta que yo creo, que yo defiendo por medio de mi integridad. Yo jamás voy a darle un voto a alguien por el simple hecho de, es que quiero ir en contra de la izquierda. No, porque entonces le estaría dando el gane a la izquierda, porque entonces en realidad le estaría dando la posibilidad a la izquierda de que en realidad ganara, porque es la misma idea, la derecha y la izquierda es colectivista, y es exactamente lo mismo y va en contra totalmente de mi filosofía. Entonces, no se trata de que porque ellos vayan a decir que van a hacer esto a favor del libre mercado o en contra de los comunistas, ya tenemos que estar a favor y estar o ser parte de un equipo, porque no se trata de eso, se trata también de integridad, se trata de valores
y se trata de muchas otras cosas más, no nada más de querer hacerle el día mal a los comunistas y a los izquierdistas. Entonces, yo tampoco acepto esa idea de que hay que unirnos ni nada de eso, No, porque a esa igualdad no podemos mezclar. pero además estamos hablando del comunismo, de ellos es un comunismo totalmente desdibujado. Sí, Para ellos ser gay es ser comunista. sí, Es una imbecilidad las cosas a las que le llaman comunistas, ¿no? sí. Entonces, o creer pensar desde las teorías de género, cosa que tiene un desarrollo de casi un siglo en la antropología. Eso para ellos es marxismo. Entonces, el marxismo contra el que luchan es un fantasma. Para ellos el marxismo es el ateísmo, y lo que les preocupa del marxismo es el ateísmo. No hablan, dicen que creen en la economía libre y no en todo lo demás, jamás en su vida hablan de economía, nunca. Salvo el caso de Milei, como digo, que es el perfecto tapón para esta operación. Ahora, la elección entre Kast y Boric es una elección entre, como decía Vargas Llosa una vez, entre la lepra y el SIDA, no me acuerdo cuál es la enfermedad que ponía. Yo entiendo el que vote cualquiera de los dos, porque el que vote cualquiera de los dos o el que no vote, porque esta es una votación de doble vuelta, es una votación extorsiva. A mí no me gusta la doble vuelta, yo preferiría que el que sacó la primera minoría se haga la responsable y que gobierne en minoría, no que se simule una mayoría. Prefiero que gobierne, usted gobierna, pero usted gobierna en minoría, ¿no? Con todo lo que eso implica. Ahora, que alguien ante ese dilema elija una cosa o la otra, es la verdad que es un juicio muy particular el que hay que hacer, un juicio de una cantidad de cálculos de qué es lo que puede pasar en el futuro. Lo que es seguro es que el hecho de que esto se ha derivado de un candidato como Boric y un candidato como Kast, está creando para Chile una polarización que es la que tenía antes de haberse organizado. Está volviendo 40 o 50 años atrás Chile con esto. Ese es el gran problema. Porque a lo mejor Kast era un señor que hablaba mucho en la campaña o en estos últimos 30, 40 años, pero después en el gobierno a lo mejor era un tipo más moderado. Cosa que a lo mejor, ojalá, sea lo que pase con Boric. No lo sé. Pero puede ser que Kast hubiera sido eso entonces. Pero el problema es que se había establecido ya esta polarización. Y que la verdad es que toda esta facción apoyaba a Kast porque no era liberal. Esa era la razón por la cual lo apoyaban, porque lo que quieren desde afuera, desde adentro del liberalismo, es un liberalismo controlado. Y quiero decir, porque hoy me ponían a estos dos personajes, Laje y Márquez, que han sido tan protagonistas, por lo menos en la Argentina, de este movimiento, yo ya no les asigno ninguna responsabilidad. Yo se los asignaba al principio, cuando me parecía que estaban engañando a la gente. Hoy no creo que nadie pueda estar engañado por Laje y Márquez. O sea que cualquiera digamos, que los apoya o que los fomenta, sabe perfectamente lo que está haciendo. Así que yo no los puedo responsabilizar a ellos. Yo responsabilizo al liberalismo que le abrió la puerta. Esto es como si me dijeran, entraron a asaltar en tu casa. Bueno, los ladrones, qué barbaridad. Los ladrones están entrando a tu casa para robarte. Pero después te enterás que tu hermana le abrió la puerta y tu hermana les dijo dónde estaba tu dinero. El problema ya no son los ladrones. El problema está dentro del liberalismo. Totalmente. A ver, Marco, ¿alguna otra pregunta, si no, para ya terminar? No, justamente iba a cerrar, palabras contundentes, realmente fuertes. Los libertarios tienen la obligación, entonces, los verdaderos libertarios, de hacer una lucha interna, de destapar, como dice la amiga Gloria Álvarez, a todos esos conservadores disfrazados de libertarios, porque hacen más daño al movimiento que los mismos izquierdistas. Entonces, creo que de esta charla que amablemente nos También donaron... el objetivismo, porque también existen toda esta gente en el objetivismo. Me tocó hace poco, tuvimos una plática justamente de eso, ¿no? Yo cuestioné a Jan Orant y salieron muchos a querer expulsarme del grupo. Entonces, fue interesante. Entonces, creo que de elección, yo cerrar, por lo menos, invito a los objetivistas a ser objetivos con este asunto. Invito a los libertarios a defender el nombre, no dejar que nos roben otra vez el nombre, como hicieron los izquierdistas en Estados Unidos, y a nivel mundial nos afectó. Entonces, otra defensa que hacer contra dos frentes, que es la izquierda, la nueva izquierda que está avanzando, y los conservadores que quieren hacerse pasar por libertarios.
No sé, igual, si algo más quieren agregar ustedes para cerrar esto y dejar un último mensaje a nuestra audiencia. No, nada más. Muchas gracias por la invitación. Y creo que después, esto es una gran crisis, pero después de la gran crisis lo que tiene que venir es la clarificación. Lo que tenemos que hacer ahora es un trabajo de clarificación. Y no es de corto plazo, es un trabajo de largo plazo. Lo bueno es que nos Sí, asusta un tiempo, pero nos asusta con las palabras duras, pero también nos da esperanza al mismo tiempo, José. sí. Ujú. Y Por bueno, supuesto, igual, perdón. quiero decir, te voy a dar más esperanza todavía. El liberalismo nació como consecuencia del autoritarismo. El liberalismo es el aprendizaje, no es que se lo debemos al autoritarismo, como dice el Víctor. No, el liberalismo es el aprendizaje que ocurre por oposición al autoritarismo. Ahora tenemos otra ola autoritaria que no la teníamos en nuestro radar. Así que necesariamente el liberalismo va a crecer con esto. Sí, y en todo Latinoamérica yo creo que aquí también en México vimos cómo se empezó a meter esta nueva derecha y estas personas tan creepy y extrañas y no tuvieron muchísima aceptación. De hecho, no tuvieron aceptación. De hecho, podemos decir que la izquierda ganó no con un máximo porcentaje, sino con un mínimo porcentaje, porque mucha de esa gente no votó teniendo la oportunidad de haber votado por esa derecha, de haber votado por él. No lo hicieron. Entonces, quiere decir que no están haciendo un buen trabajo y que no están haciendo una buena oposición. Con eso me gustaría terminar. Sí, es verdad. Hay un Chile que no entra en esa polarización, eso es importante. Hay un dato que quería agregarte para terminar. Vos dijiste lo de las mujeres. Hubo un fuerte voto de mujeres de menores de 50 años por Boric. Eso da una respuesta a tu argumento. Gracias por todo. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Roberto. Fue un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y espero verlos la próxima vez, en una oportunidad de charlar otra vez de tan interesante tema que es el liberalismo y cómo es la solución a frenar ese péndulo que va de izquierda a derecha en nuestro continente. Un saludo, buenas noches a todos y que tengan unas buenas fiestas. Igualmente, gracias. Gracias a José y a ti, Marco. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.